Buenas noches. ¿Cómo estamos? El nombre de los temas que estamos haciendo en estas 2 semanas son los últimos días. El tema es nacidos para vivir para siempre. Tú puedes ser inmortal. La tierra tembló. Un temblor potente mandó ondas de choque por toda la ciudad. Los edificios de oficina se derrumbaron. Las casas también. Hospitales, escuelas e iglesias, todas fueron destruidas. El temblor ocurrió en El Salvador y casi 3,000 personas murieron instantáneamente. Miles más perdieron sus hogares. Los que estaban rescatando estaban buscando a las víctimas en los escombros y pocos se encontraron vivos. Después de 4 días de estar buscando en los escombros y asegurándose que no había nadie más vivo, encontraron un brazo medio enterrado así. Y cuando lo fueron a agarrar, se dieron cuenta que el brazo estaba moviendo. Había una persona que estaba ahí enterrada. Se tardaron 4 horas en escarbar, en mover los escombros para desenterrar a esa persona. Era un hombre de mediana edad que estaba abajo de esos escombros, pero estaba vivo. Él había sobrevivido por 4 días sin agua y sin comida. Después, cuando estaba en el hospital y se había recuperado un poco, vinieron los noticieros para entrevistarlo y le hicieron la pregunta: ¿cómo pudiste vivir por 4 días ahí abajo de los escombros, aplastado, sin comida y sin agua? Y su respuesta fue: yo quería vivir. Hice todo lo posible para poder respirar. No me quería morir y sabía que eventualmente iba a venir socorro. Todos nosotros, todos nacemos con el deseo de vivir. Como humanos, esto es algo que nos une. Nuestro gran deseo de vivir. Y cuando un humano es amenazado, un humano está en peligro, otros humanos, otra gente hace cosas increíbles para tratar de rescatar a esa persona. Puede ser que un pequeño está en una casa que se está quemando, o unos pasajeros en un barco que está naufragando. Pero la gente hace lo posible para tratar de rescatar a otros. Puede ser un escalador parado en la ladera de una montaña peligrosa, o víctimas de un temblor, como acabamos de ver. Pero cuando hay gente que está en peligro, parece que hay otros que están dispuestos a poner sus propias vidas en peligro para salvarlos. Pero la verdad es que nadie de nosotros nos gusta pensar que cada una de nuestras vidas está en peligro. Y no nomás está en peligro, sino estamos condenados a morir. Definitivamente es algo que va a pasar. Romanos 6:23 nos habla acerca de eso. Romanos 6:23. Y mientras ustedes lo buscan, les quiero recordar lo que nuestra iglesia, la Iglesia Verdades Bíblicas, cree acerca de ese libro que usted tiene en sus manos, de la palabra de Dios. Lo pongo ahí en la pantalla y les pido que me sigan con su vista. Y es importante saber lo que creemos acerca de este libro. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita.
transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Eso es lo que nuestra iglesia, eso es lo que yo creo acerca de la Biblia. No es un libro común, es un libro especial. Es una carta de amor hecha por Dios, dirigida a nosotros, y la podemos confiar. Ahora vamos a leer Romanos 6, 23, pero antes vamos a tener una oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. La vida, la salud, el hecho que estamos aquí listos para escuchar tu palabra. Señor, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene los corazones. Que estés aquí con nosotros enseñándonos de tu palabra. Que las palabras que vengan de mi boca no vengan de mí, sino vengan de ti, Señor. Y que tú nos des el entendimiento de tu libro sagrado que nos has dado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 6, 23. A lo mejor algunos han escuchado este versículo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es algo horrible, es venenoso. Nos podemos morir de él. Es letal. ¿Pero por qué es tan letal? ¿Qué del pecado nos hace morir? Es que el pecado nos separa de la fuente de la vida. La fuente de la vida es Dios. Dios nos creó y Dios nos da vida. Constantemente nos está dando vida. Y si nos separamos de la fuente de la vida, pues entonces no podemos tener vida. Y por eso el pecado es tan letal. Leamos lo que dice en Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como mencioné, Dios es la fuente de la vida. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos comenzaron a morir. Y cada uno de nosotros hemos pecado. Y por eso estamos condenados a muerte. Romanos 5:12. Busquemos Romanos 5:12 y vamos a leer algunos versículos que se encuentran en Romanos. Así que una vez que lleguemos a Romanos, nos quedamos ahí un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a ver Romanos 3, 23. Otro versículo que nos habla acerca del pecado y nos podemos estar dando cuenta cómo el pecado es tan peligroso y por qué. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No es algo solamente que yo paso o que tú pasas. Todos. Ahora algunos versículos atrás en Romanos 3:10. Romanos 3:10 al 7. Dice ahí, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿cuántos? No hay ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno.
No hay nadie que busque a Dios. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Dios nos busca a nosotros. Eso es cómo funciona. Nuestros padres originales, Adán y Eva, los padres de la raza humana, decidieron separarse de Dios porque desobedecieron a Dios y decidieron ir en su propio camino. Adán y Eva, vimos ayer, tuvo que morir por su pecado. Y en la misma manera todos nosotros, sus descendientes, cada uno de nosotros tendrá que morir. Y esas son las malas nuevas, las malas noticias que nosotros tenemos, y es que estamos destinados, condenados a una muerte eterna, a menos que alguien haga algo. Y esa es la buena nueva. Las buenas noticias es que alguien ha hecho algo para salvarnos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, todos hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado y tenemos que reconocer eso. Es algo que debemos reconocer. Una persona que tiene una enfermedad fatal necesita reconocer su problema y buscar ayuda médica, porque si no, no hay remedio. Muchas enfermedades fatales, si podemos llegar al médico con suficiente tiempo, nos pueden salvar, nos pueden mejorar. La clave es conocer nuestra condición. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores, y si no lo hacemos, entonces es cuando estamos en problemas. Romanos 6:23, ya lo leímos, lo leeré otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un don gratuito, es un regalo de Dios. No la merecemos, no la podemos ganar, no la puedes comprar a cualquier precio. Puedes dar todo el dinero que tienes y no es suficiente para comprar la salvación. Hay muchas personas que creen que de alguna forma u otra una persona se puede ganar la salvación, o que puede ser digno del perdón y de vida eterna portándose bien, haciendo buenas obras. Algunos aún buscan favor divino por hechos de abuso a sí mismos. Alguna gente se acuesta en camas de clavos, pensando si torturan su cuerpo, entonces pueden merecer el perdón de Dios. Otros se pegan con látigos, con cadenas, y se perforan con ganchos su cuerpo. Hasta alguna gente se cuelga con ganchos. Algunos caminan descalzos sobre brasas calientes. Están buscando algo espiritual y lo están haciendo por medio de sacrificándose a sí mismo. Si me sacrificio suficiente, entonces puedo ganar la salvación, puedo ganar perdón, puedo obtener el favor de los dioses. Algunos piensan que pueden obtener ese favor construyendo templos, o dándole comer, o dando dinero a hombres santos, hombres religiosos espirituales. Algunos piensan que la manera de obtener la salvación es un viaje a Meca. Otros en morir por su fe. Algunos siendo suicidas, pensando que si se hacen eso, si se suicidan
con una bomba o un explosivo y matan a muchos, entonces es la manera que van a agarrar la aprobación de Dios y van a llegar al cielo. Muchas religiones, muchas, son religiones de obras. Son religiones donde tratamos de hacer algo para agarrar la sonrisa, el favor de Dios. Y la cosa triste es que algunos de nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Vamos a la iglesia, damos ofrenda, damos diezmo, tratamos de seguir la regla de oro, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, pensando que si hacemos esas cosas, entonces soy un buen cristiano y Dios me va a dar la vida eterna. ¿Pero eso es posible? ¿Puede el hombre, por medio de abuso físico, por medio de obras de bondad, puede el humano sobornar a Dios para que le dé la vida eterna y el perdón? ¿Dios puede ser sobornado? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Busquémoslo. Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No nos podemos salvar nosotros mismos por nuestras obras, por lo que hacemos. Tenemos que totalmente depender en la gracia de Dios, en su amor, en su favor. Y entonces Él nos da la salvación como un don gratuito. ¿Pero por qué? El Rey del universo, ¿por qué Él se preocuparía por gente en este planeta tan pequeño? ¿Por qué se preocupa Dios por eso? ¿Por qué no nomás nos abandonó? ¿Somos gente cruel? ¿Somos egoístas? ¿Rebeldes? ¿Por qué no nomás nos dejó para que suframos la consecuencia del pecado? La respuesta se encuentra en la carta de Juan, la primera carta de Juan. Primera de Juan 4:8. Esa es la respuesta de por qué Dios se preocupa por nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Ahí es. Porque Dios es amor. Porque Dios nos ama. Algunos de ustedes son padres. ¿Se acuerdan cuando sus hijos eran bebés? Yo todavía tengo uno de 1 año. ¿Y se acuerdan cuando los despertaban a medianoche llorando? Yo todavía me acuerdo porque eso sigue pasando. El chiquito nos despierta a medianoche llorando. Y a veces parece que nada puedes hacer para calmar el bebé de llorar. ¿Sí o no? Tratas, tiene hambre, necesita que le cambien el pañal, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Empiezas a jugar con el bebé, haciendo diferentes caras y gestos y no se calla. Sigue llorando. Ahora déjame hacerte una pregunta. Puedes estar tan cansado del que el bebé está llorando, tan molesto que el bebé está llorando, que estás dispuesto a regalar tu bebé. No, eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. El bebé va a llorar y se va a perder un poco de sueño, se va a preocupar uno por él, pero no lo va a regalar. No va a dejar al bebé que sufra ahí solo. Lo voy a dejar ahí en la calle y me voy. ¿Por qué no? Porque tú amas a ese bebé. Tú amas a ese bebé. Ese bebé que no se puede ayudar a sí mismo. Ese bebé que necesita de ti. Y Dios es así.
Dios nos ve y somos como bebés. No nos podemos hacer las cosas que necesitamos hacer. Fracasamos todo el tiempo. Y Él nos ve con un amor como un padre. Y dice, yo te puedo ayudar. Y nos ama aún más por nuestras debilidades. En la misma forma que una madre o un padre ama al bebé aún más cuando necesita ayuda. Así es como Dios es. Así es Dios. Nunca Dios ha considerado dejarnos irse a otro lugar. No es algo que Dios pensaría, porque Dios es amor. Nunca ha considerado dejarnos que muramos y suframos la muerte, el resultado de nuestra propia rebelión. Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscarlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa qué tan bueno o qué tan malo has sido. Dios te ama a ti y a ti te quiere salvar. Él no quiere que perezcas. No quiere que nadie perezca. Quiere que todos vayan hacia Él y se arrepientan. Sí, es cierto, merecemos la muerte. Y es porque hemos quebrado la ley de Dios. Y las demandas de una ley rota se deben de cumplir. Aún nuestros gobiernos no toleran a gente que quebrantan sus leyes. ¿Puede ser una ley quebrantada sin que se haga justicia y que no hayan consecuencias? Dios es un Dios de amor eterno, pero también es un Dios de justicia. En el monte Sinaí, Dios se describió a sí mismo en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Vamos a buscarlo. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no mantiene al malvado por inocente. Hemos quebrantado la ley. Hay una culpa. Hay un castigo que se tiene que hacer. ¿Y ese castigo es qué? Ya lo dijimos, la paga del pecado es muerte. Y todos somos culpables. Pero ¿saben qué? Dios encontró a un sustituto. Dios encontró que alguien tomara nuestro lugar, que pagara la pena de nuestro pecado para que nosotros podamos vivir. Me gusta cómo lo explica Juan. Juan 3:16. Un versículo que todos lo hemos escuchado cuando menos, si no lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que Dios hizo por nosotros. Yo tenía que morir. Pero Dios encontró a su Hijo Jesús y Él vino para que no me pierda y que tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo como un hombre. Él tuvo que enfrentar las mismas tentaciones y los mismos problemas que nosotros enfrentamos.
Y Él vivió una vida de obediencia perfecta. Pero no solamente era nuestro ejemplo, no solamente fue el ejemplo para nosotros cómo vivir. Él también era el Dios que nos creó y cuya ley había sido quebrantada. Y Él decidió sobre Él ponerse la carga de cada pecado que todos, que cualquiera de nosotros ha cometido. Y Él murió por esos pecados. Romanos 5:19. Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué bonito es eso, ¿verdad? La palabra de Dios no solamente revela que somos pecadores, pero también revela que hay una solución al pecado. Hay un Salvador. El pueblo de Dios, los israelitas, ellos veían cada día en símbolos y en ceremonias la ilustración del plan de redención que Dios había puesto para el hombre. Sacrificios cuya intención era para acordarle a la gente que Dios iba a mandar un libertador que iba a morir por ellos y los iba a restaurar. Cuando una persona pecaba, iba al santuario y se llevaban con ellos una ovejita. Ponían su mano sobre la cabeza de la oveja y confesaban su pecado. Y lo que estaban haciendo era simbólicamente tomando el pecado que esa persona había cometido y le estaban poniendo sobre la ovejita. Entonces, porque el pecado ahora estaba en la ovejita tenía que morir. Y ese pecador agarraba el cuello, la cabeza de la ovejita y con un cuchillo le cortaba el cuello, simbolizando que esa ovejita estaba pagando la deuda de mis pecados, si yo era el pecador que estaba haciendo eso. Qué manera de no olvidar lo que está pasando, ¿no? Nosotros se nos olvida eso, porque no lo vemos. Ellos lo veían diariamente. ¿Quién le gustaría matar una ovejita así? A mí no, de ninguna forma. Pero se tenía que hacer. Y eso mantenían las personas en sus mentes. ¿Cómo es el pecado? Pero Jesús murió en la cruz. Él pagó por su vida nuestros pecados. Y si no nos gusta la imagen en nuestra mente de degollar a una ovejita, el sacrificio de Jesús fue mucho más horrible. Pero ya no tenemos que sacrificar animalitos, porque ya tenemos el sacrificio de Jesús que murió por nosotros. Él fue nuestro sacrificio. Cuando Jesús fue con Juan el Bautista para ser bautizado, en Juan capítulo 1:29 nos habla acerca de eso. Vamos a leerlo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Jesús era ese corderito inocente. Él era el que iba a quitar el pecado de nosotros. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado. ¿Quién no hizo pecado? Jesús. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él era ese corderito perfecto, sin mancha, que no había hecho nada. Era inocente. Pero Jesús fue maltratado. Con látigos le pegaron. Fue bofetado.
y sentenciado a ser crucificado. Una de las peores formas de matar a alguien en esos tiempos. ¿Saben qué? Él podía haber resistido. Él podía haber escapado. Pero él se quedó en esa cruz y murió por tus pecados y por mis pecados. Y Dios transfirió todos nuestros pecados sobre Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo 46. Hablando cuando Jesús estaba en la cruz, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba sintiendo la terrible separación de Dios que causa el pecado. Jesús no podía soportar esa agonía, esa separación de su Padre. Él nunca había estado separado de su Padre. Y pueden decir: bueno, su Padre estaba en el cielo y él estaba aquí. Se comunicaba con él diariamente en oración. Y estaba junto con su Padre todo el tiempo. Pero en este momento sintió la separación de su Padre y quebrantó su corazón. Marcos 15, 31 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían los unos a otros con escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Estaban haciendo burla de Jesús, pero lo que dijeron era cierto. Jesús no se podía salvar a sí mismo y a nosotros al mismo tiempo. Era una lección que tuvo que hacer: salvarse a sí o salvar a nosotros. Pero Él estaba pagando el precio por nosotros, por la raza perdida, por una ley quebrantada, por la paga del pecado. Pero el amor de Dios es tan grande que tenía que encontrar una manera para restaurar a su familia perdida, para restaurar a nosotros. Él quería tener esa relación con nosotros una vez más. Y por eso dio a su propio Hijo para que muriera en mi lugar, en tu lugar. Jesús fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros seamos tratados como Él merece. Él fue condenado por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, y sufrió la muerte que pertenecía a mí y a ti. Y en esta manera Dios nos pudiese dar la vida eterna y al mismo tiempo ser un Dios justo, porque el precio del pecado se pagó. Todas las otras religiones se habla acerca de cambiar tu vida, pero el cristianismo no es cambiar mi vida. No es que antes yo era mal y ahora soy bueno. El cristianismo es un intercambio. Es mi vida por la vida de Jesús. Ese es el cristianismo. Jesús cambia su vida por la mía. Lo que yo merezco, Él lo toma, para que yo pueda tomar lo que Él merece.
Y no es porque nosotros somos gran cosa. No es porque nosotros hemos hecho cosas buenas. Porque no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Es completamente por la bondad de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya lo leímos, otra vez lo leo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es algo que nosotros podemos hacer o estamos mereciendo, pues es don de Dios. Y esta fe está en el corazón de la salvación. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Filipos y fue a la cárcel, el carcelero le preguntó algo, le hizo una pregunta. La pregunta que el carcelero le hizo dice: ¿cómo puedo ser salvo? Y Hechos 16:31 nos dice la respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero qué es creer? Creer en el Señor Jesucristo no es nomás decir: oh, yo creo en el Señor Jesucristo. No es nomás decir: yo creo. No es nomás decir: oh, sí, yo sé que Jesús estuvo aquí en la tierra hace casi 2000 años. Yo creo eso. Eso no es lo que está hablando. Santiago 2:19. ¿Lo tenemos? Dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús es más que nomás creer y decir: oh sí, Jesús existió, Jesús vivió. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que fiar en Jesús. Y fiar en Jesús significa que rendimos nuestro corazón, nos sometemos a Él, rendimos nuestra mente y nuestros caminos. Nos entregamos completamente a Él. Quiere decir, reconociendo que no hay nada que nosotros podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos, pero es la muerte de Jesús que nos salva. Toda la gloria le pertenece a Él. Toda la gloria. Nada es de nosotros. Es su gracia que nos salva. Y es la fe de nosotros en Él. Y sin embargo, esa fe ni nosotros la podemos generar. Viene solamente de Dios. Tenemos que dejar que Él tome control de nuestras vidas. Tenemos que confiar en Él completamente y saber que Él va a tomar control, y lo que Él va a hacer con nosotros es lo mejor para nosotros. Amigos, recibir la salvación es muy simple, pero algunos lo hacen complicado y difícil. Vamos a revisar la pregunta que el carcelero hizo a Pablo. ¿Cómo puedo ser salvo? Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: que señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a ver cuatro hechos en la Biblia que contestan esa pregunta. Primero, la salvación es un don gratuito. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ya lo leímos, lo leo otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la pregunta es, ¿por qué entonces es la salvación un don gratuito? ¿Por qué Dios no nos deja que nosotros la compremos o que nosotros lo podemos obtener por nosotros mismos? Nosotros sabemos que uno recibe por lo que trabaja. Si trabaja duro, le van a pagar bien. Si no trabaja, lo van a correr. Sabemos eso. ¿Y por qué no es la salvación de esa forma? Ese es el hecho 2. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. También lo leímos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No merezco ese don. No merezco la salvación. Jesús dijo una vez, si tu justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no puedes ser salvo. Dios requiere perfección. No podemos ser salvos si no somos perfectos. ¿Entendemos eso? ¿Quiénes de ustedes es perfecto? Levanten la mano. Yo la pongo abajo porque yo tampoco. Y la mía debe estar lo más abajo. No somos perfectos, pero la salvación requiere que seamos perfectos. Si la salvación dependería de qué tan bueno soy, nunca la podría conseguir, ¿sí o no? Porque somos pecadores, no somos perfectos. Todos somos pecadores y por eso yo no me la puedo ganar. Requiere que yo sea perfecto y yo no soy perfecto. Y una vez que no soy perfecto, no hay nada que yo pueda hacer para llegar a ser perfecto, porque ya no fui perfecto. Para ser perfecto tienes que ser perfecto todo el tiempo, desde el principio. Hecho número 3. El problema, el pecado significa la muerte. Otro versículo que ya leímos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy pecador, merezco muerte, ¿verdad? Y mi pecado me separa de Dios. Y Dios es la fuente de toda la vida. Si yo recibo lo que merezco, es muerte eterna. Muero para siempre. Pero Dios tiene una solución para el problema. La solución, Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es bonito eso? Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Esos son los hechos. Vamos a repasarlos. La salvación es un don gratuito. Todos somos pecadores. Se requiere perfección para ser salvo. Yo no lo tengo, soy pecador. 3, el problema, el pecado significa la muerte, así que ahí es donde debo de ir. Pero la solución es que Jesús murió por nosotros. ¿Se acuerdan lo que dije? El cristianismo es un intercambio. Mi vida por la vida ¿de quién? De Jesús. Él recibe lo que es mío y yo recibo lo que es de Él. Él recibe lo que merezco, yo recibo lo que Él merece. Ese es el cristianismo. ¿Y qué tal? Yo tengo que ser perfecto para ir al cielo. Pero cuando se hace el intercambio y Dios me ve, no ve a Obed, ve a Jesús. Dice, perfecto, puedes entrar.
Y por eso es gratuita la salvación. Es gratis. Porque yo no puedo llegar a ser esa persona perfecta. Tiene que ser un intercambio entre mí y Jesús. Completamente intercambio. Nosotros, mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No muestra eso un gran amor? ¿No te hace que lo quieras amar porque Él murió por ti? Es algo precioso. Nosotros cuando éramos solteros, yo cuando era soltero, me imagino que ustedes también, cuando una niña me daba una flor, qué bonita. Ya casi me enamoraba de ella. Se tardaba un poquito más que una flor, pero era algo hermoso. Pero aquí alguien nos está dando vida eterna y lo hizo muriendo por nosotros. No nomás es alguien que tenía un montón de cosas. Un hombre rico que te dé $5, ¿y eso qué? Tú tienes billones, tú eres muy rico. ¿De qué fueron esos $5? ¿De qué te costó? Pero Dios no hizo eso. Dios no nomás nos está dando vida eterna. Eso le costó. Le costó su vida. ¿No lo amas por darte eso y dártelo gratis? Ahora a lo mejor te estás haciendo la pregunta, está bien, pero ¿cómo puedo aceptar ese don? Apocalipsis 3:20. Aquí está hablando Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué haces? ¿Lo dejas afuera? ¿O lo invitas adentro? Es tan fácil como eso. ¿Lo dejas entrar? ¿O lo dejas afuera? Claro, queremos dejarlo entrar. Y en la manera que recibimos a Jesús, entonces recibimos todo lo que Jesús trae. Y trae la vida eterna con Él. Es simple. Él quiere entrar a nuestras vidas. Y nosotros lo invitamos. ¿Cómo lo invitamos? Cuando nos sometemos a Él. Cuando nos sometemos a su palabra, a su voluntad, a lo que Él tiene que ofrecernos. Así es como aceptamos este don gratuito. Damos nuestra mano y decimos, gracias Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, toma control de mi vida, toma control de mi corazón. Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la salvará. Ese es el secreto. Algunos de nosotros a veces no queremos dejar el control. Queremos salvar nuestra vida. Yo quiero salvar lo que yo pienso. Yo quiero salvar lo que me gusta. Esto me gusta y Jesús me lo va a quitar si Él viene a mí. Yo quiero salvar a quien soy. Quiero salvar, quiero mantener el yo que yo quiero, que yo amo tanto. Pero cuando queremos hacer eso, lo perderemos. Pero cuando perdemos nuestra vida por causa de Jesús, cuando vamos con Jesús y decimos, entra a mi corazón y toma control. Mis pensamientos ya no importan. Mis deseos ya no importan. Mis gustos ya no importan. Lo que me gusta hacer ya no importa, porque te lo doy todo a ti. Toma control. Y Jesús va a tomar control. Y ese es el intercambio. Mi vida muere, ya no más. Y Jesús
como dice Pablo, vive en mí. Ese es el intercambio. Y cuando Jesús entra a nuestra vida, lo aceptamos como amigo, como nuestro Señor, como nuestro Maestro. Dos cosas pasan cuando Jesús entra en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Él. Primero, Primera de Juan 1:9. Primero, confesamos nuestros pecados y recibimos su perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa hermosa. No dice, bueno, si tus pecados no fueron tan malos, entonces sí. Pero si tú vas, entonces no. No hay pecado que Jesús no nos puede perdonar. El perdón de Dios es más grande que todos nuestros pecados. No hay nada que has podido hacer en el pasado. No hay nada no hay ningún lugar donde has estado. No hay ninguna persona con quien has estado. Aún el pecador más horrible de todo el mundo, si viene a Jesús, Jesús le da el perdón. Si confesamos nuestros pecados, podemos recibir un perdón completo. A lo mejor hay un pecado que tú has confesado a Dios y todavía te sientes condenado por ese pecado. Y cada vez que te recuerdas, le confiesas a Dios el pecado. ¿Has sentido en alguna ocasión que tus pecados son muy grandes para que Dios los pueda perdonar? Jesús dice lo que quiere decir. No es como nosotros, que a veces decimos una cosa y nuestra intención fue otra cosa. A veces hablamos en doble sentido en esa forma. Pero Jesús lo que dice es lo que quiere decir. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nos está diciendo, tenemos que creer las promesas que Dios nos ha dado. Y si Dios promete que nos va a perdonar, nos perdonó. ¿Confesaste tu pecado? Pues sí, sí lo confesé. Entonces Jesús te perdonó. No, pero no me siento que Jesús me perdonó. No importa cómo te sientas. Lo que importa es que Jesús hizo una promesa y si tú confiesas, Él te perdona. ¿Sabes qué es eso que no sentimos el perdón? Es Satanás. Es Satanás susurrando en tu oído. Ajá, eso que hiciste es mucho. Dios no te va a perdonar. Pídele perdón otra vez a ver si te perdona. No, Dios todavía no te va a perdonar. ¿No sientes qué tan mal es lo que hiciste? Dios no te va a perdonar. Eso es lo que sentimos. Pero podemos tener confianza que Jesús va a hacer exactamente lo que prometió. Y no nomás nos perdona, pero cuando nos perdona se olvida de lo que hemos hecho. Y nosotros también nos tenemos que olvidar. No dejar que siga en nuestras mentes. Jesús nos ha perdonado y lo hemos confesado. Y punto. Hechos 3:19. Mientras ustedes los buscan, yo les recuerdo a los casados que a veces hay argumentos en el matrimonio y el amor no se siente, pero se sabe que existe. Se sabe que existe. Hay cosas que a veces no sentimos, pero que sabemos. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los pecados son borrados, ya no existen. Y ahora podemos aceptar el don de la salvación. Lo invitamos a Jesús a nuestra vida.
y que pasa es que Jesús perdona nuestros pecados y nos limpia. Él nos lava. Él pagó el precio por nuestros pecados con su sangre. ¿No es eso maravilloso? Cuando Dios quiere ver, a ver si Obed ha sido perfecto. Para que vaya al cielo tiene que ser perfecto. Y ve mis acciones y no las puede ver porque están cubiertas de sangre. Eso es lo que pasa. La sangre de Jesús cubre nuestros pecados y ya no se pueden ver. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso. Y después Dios nos da el poder para vencer. Dios nos da el poder para ser como Él. El ladrón ya no roba. El mentiroso ya no miente. El borracho deja de beber. ¿Pero por qué? ¿Porque yo cambié? No, recuerden, es un intercambio. Porque ya no vivo yo. Si me gustaba robar, esos gustos que yo tenía, que quería salvar, no, los pierdo y se los doy a Dios, se los doy a Jesús. Y ahora Él vive en mí. Hay un intercambio. Y por eso no estoy robando. Por eso ya no estoy mintiendo, porque la mentira se la di a Dios. Es un intercambio. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio el poder para ser sus hijos, sus hijas. Ya no más somos controlados por Satanás. Ya no estamos caminando en tinieblas. Él nos dio el poder para seguir sus pasos. Y si creemos en Él, si aceptamos el don de la salvación, entonces Él nos da el poder para ser vencedores. Pero otra vez, ¿es porque Obed es un vencedor? No, es porque es un intercambio. Es Jesús viviendo en este cuerpo. Y por eso somos vencedores. Y si caemos, si dejamos ir de la mano de Dios por un momento, después de hacer ese intercambio, Él nos perdona. Y nos perdona vez tras vez. Y nos da el poder para seguir siendo vencedores. Y poco a poco nos empezamos a parecer más y más a Jesús, porque Jesús está en mí. No vamos a ser perfectos. Nunca llegaremos a ser perfectos en este mundo, pero vamos a ser perdonados. Satanás ya no es nuestro maestro y Señor. Jesús es nuestro Señor. Si contestamos ese toquido al corazón, a la puerta de nuestro corazón, invitamos a Jesús que entre adentro. Él no solamente va a limpiar este corazón pecaminoso que tengo y nos da perdón, pero nos da el poder para cambiar por el intercambio y ser vencedores sobre el pecado y ser como Él. No podemos hacer otra cosa porque Él está en nosotros. Y cuando Jesús vive en nosotros, estamos completamente seguros que tenemos la vida eterna. ¿Saben? Algunos cristianos no saben si tienen la vida eterna. ¿Estás salvo? Pues no sé, estoy tratando. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos dice que no nos tenemos que preocupar. Debemos de estar seguros de nuestra salvación. Primera de Juan 5, versículo 12 y 13. Primera de Juan 5, 12 y 13. Vamos a buscarlo. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí nos dice, el que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida.
¿Tienes al Hijo? Tienes la vida. Has hecho ese intercambio, has dado tu vida a Dios, te has entregado a Él. Eres salvo. No eres perfecto, nadie es perfecto, pero ya soy salvo. Soy salvo porque he abierto la puerta a Jesús y lo he dejado entrar en mi corazón y Jesús está en mí. Y si yo tengo a Jesús, Él viene con todo lo que Él tiene y es la vida. La vida es parte de eso. Jesús quiere que nosotros estemos seguros hoy que tenemos la vida eterna. Y podemos saber que tenemos esa vida eterna cuando invitemos a Jesús que entre a nuestro corazón. Entonces tenemos la seguranza que somos salvos. Y Dios le dio la invitación a todos. Ese versículo otra vez, que lo conocemos. Los que lo saben, repítanlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor te sientes como un pecador sin esperanza, pero eso no es cierto. Dios puede cambiar tu vida que aparentemente es sin esperanza y convertirla en victoria. No hay ninguna vida tan mal. No hay ningún pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Era diciembre 31, 1995. John Clancy, un bombero en la ciudad de Nueva York, llevó el grupo de bomberos que él estaba dirigiendo a un edificio de apartamentos en un vecindario no muy bueno en Nueva York. El fuego se había tomado completamente control del edificio. No se podía controlar. Y los bomberos estaban preocupados que alguien estaba todavía adentro del edificio. Era un edificio abandonado, pero vagabundos lo usaban, drogadictos lo usaban, alcohólicos también lo usaban y prostitutas también usaban ese edificio. Y aunque John y su equipo sabían que ese tipo de personas usaban ese edificio, decidieron de todas maneras ir a buscar, a ver si podían encontrar a alguien. Había tanto humo que ni se podía ver dónde estaban yendo. Y los bomberos arriesgaron su vida para ver si encontraban un vagabundo que estaba usando este apartamento, este lugar de apartamentos que estaba abandonado como su hogar. Y mientras estaban ahí buscando en el primer piso, de repente el segundo piso cayó y John estuvo atrapado. Sus colegas, los otros bomberos, trataron furiosamente a tratar de mover las cosas para buscarlo. Y cuando lo encontraron, era demasiado tarde. Su cuerpo había sido quemado tanto que ya no se reconocía. Él dejó una esposa que tenía 6 meses de embarazo y dejó el futuro que estaban planeando juntos. John creía que toda la vida, todas las vidas eran valiosas. Así que él dio su vida para rescatar a los peores de la ciudad de Nueva York. ¿Y saben qué? Cuando estaban investigando la causa del fuego, se dieron cuenta que había sido provocado a propósito por un vagabundo que estaba ahí. Un vagabundo había empezado el fuego y John fue a buscar a esos. Él dio su vida por esta persona que empezó el fuego. Y amigos, ese es un perfecto ejemplo de Dios.
Dios estaba bien en el cielo. Allí estaba Jesús con todos los ángeles recibiendo toda la alabanza. Qué vida tan hermosa ha de haber estado pasando Jesús allí en el cielo. Pero dejó su hogar para venir aquí a las llamas de pecado de este mundo. Y Jesús colgó en la cruz. Y el pecado completamente lo consumó. No fue su pecado, fue el nuestro. Fue nuestros pecados que Él llevó a la cruz. Y cada vez que nosotros pecamos, ponemos más llamas de fuego, de pecado sobre Él. Nuestro temperamento enojado, nuestra falta de honradez, nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestro adulterio, nuestras mentiras. Todo eso, Jesús murió por todo eso. Y Él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir. Él experimentó la cruz y la muerte para que nosotros no tendríamos que experimentar eso. Y hoy Jesús te quiere perdonar por tus pecados, para que tú puedas tener la seguridad de vivir para siempre, de tener la vida eterna. Él está esperándote. ¿Por qué no abres tu corazón en esta noche y aceptas a Jesús para que sea Señor de tu vida? Para que pueda hacer ese intercambio contigo y tú puedas recibir todo lo que Jesús merece. Él nos ha dado a cada uno de nosotros el poder para escoger. Pero todo lo que tenemos que hacer es abrir la puerta. Abrir nuestra puerta de nuestro corazón. En esta noche les voy a hacer algunas preguntas. Si tú puedes decir, para mí es claro, está claro lo que he escuchado esta noche, los versículos de la Biblia que hemos leído, es claro que la muerte de Jesús me da el don de la vida eterna para todos los que creen. Si tú piensas eso, que es claro para ti, que la muerte de Jesús da la vida eterna para todos los que creen en Él, pónganse de pie. Gloria a Dios. Pero ahora voy a hablar a ustedes que nunca han aceptado a Jesús. Si nunca has aceptado a Jesús y quieres decir, yo quiero hacer el intercambio con Jesús, y lo quieres aceptar hoy, te pido que pases al frente. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. Te damos gracias porque tu Hijo Jesús tomó el castigo que pertenecía a cada uno de nosotros. Y nos estás dando la vida eterna. Intercambio por nuestra vida. Solo te tenemos que abrir la puerta a nuestro corazón y decir, entra. Señor, te pedimos que tú veas los corazones de todos los que están aquí. Hay algunos que quieren entregar su vida a ti una vez más. Quieren renovar el pacto que hicieron contigo. O a lo mejor hay alguien que nunca ha hecho ese pacto. Y Señor, por alguna razón u otra, tú conoces sus corazones. No pasaron aquí al frente. Señor, te pido por ellos. Te pido para que estés con ellos y los sigas llamando. Los sigas llamando hacia ti. Porque tú quieres que cada uno de nosotros que estamos aquí de pie, seamos salvos y vayamos al cielo. Señor, te pido que estés con ellos. Te pido también, Señor, por aquellos que ya han hecho sus decisiones para el bautismo, que se quieren bautizar. Señor, te pido que estés con ellos.
cuídalos, guíalos y manténlos cerca de ti, Señor. No los dejes que se aparten. Te pedimos que nos traigas una vez más aquí mañana en la noche para que podamos seguir aprendiendo las verdades que tú tienes para nosotros en tu Biblia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.